En las Escrituras tenemos partes narrativas, pero en otras partes de las Escrituras tenemos verdades que debemos nosotros tenerlas para nosotros. En el video vimos, no estaban ancianos, no estaban pastores recibiendo o mostrando personas que pueden recibir dones del Espíritu Santo. Gente común y corriente como usted, como yo, que pueden ser tocados por el Espíritu Santo. Una cosa importante que quiero recordarles también es que dentro de esto dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo. A cada uno. A cada uno. Todos recibimos manifestación del Espíritu Santo porque eso fue dado para provecho de la congregación. Entonces no es que es solo para personas especiales, es para todos. Estamos terminando ya la serie de los dones. Hemos visto varios de ellos y en las diferentes semanas hemos estado desmenuzando lo que dice respecto de eso. Hoy vamos a llegar a una parte que muchas veces se vuelve un poco controversial. Sanidades y milagros. Yo creo que cada uno de ustedes en algún momento, en determinado momento, sintieron algo en su vida que fue inexplicable, que fue algo fuera de lo común. Ponga en su mente, o recuérdelo en su mente, si es que alguna vez recibió algo especial que no tuvo explicación. Y si usted ha recibido algo, o le ha pasado algo, ha tenido un pensamiento, o ha tenido un hecho que no ha tenido explicación, que ha sido fuera de lo común, yo le pido que alce su mano. Solo 4, 5, 6. Los demás nunca tuvieron algo que dice, qué increíble, o le echaron la culpa a la suerte. Creo que usted se pone a pensar, cada uno tenemos momentos en nuestra vida que no tienen explicación, que no sabemos qué es lo que pasó y a veces sí, hemos echado la culpa a la suerte o la coincidencia. ¡Qué coincidencia! ¡Qué suerte! Pero amigo, déjeme decirle una cosa. Hay cosas que el Señor hace que no son explicables. Vamos a ver qué dice acerca de sanidades. O cuál sería la descripción de qué son las sanidades y qué son los milagros. Se supone que esto debería aprenderse. Exactamente, ya se aprendió. Entonces, sanidades. De entre varias de las descripciones, podemos entender como sanidades, restituir la salud sin intervención de medios tradicionales de la medicina. Las sanidades a las cuales se refiere las Escrituras, me estoy diciendo. O recuperar facultades físicas aun cuando sean defectos de nacimiento. Hubieron muchas sanidades y la Biblia describe muchas sanidades en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y estas sanidades, las sanidades a las que se refiere la Escritura, tienen una particularidad. Han sido sanidades producto no de la medicina, ni de los remedios tradicionales o convencionales, sino de una forma inexplicable, con la intervención de Dios. Y ha habido gente como cojos de nacimiento que han sido sanados, no por medios tradicionales. No es que Jesús vino, les hizo una terapia rapidísima, dijo, ahora sí camina. No, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Las sanidades a las que se refieren las Escrituras y de las que vamos a tratar ahora son de las características de esta naturaleza. Intervención, sin la intervención de medios tradicionales de la medicina, o recuperar facultades físicas.
¿A qué se refiere los milagros que hablan las Escrituras y a las que se refiere la parte que nos corresponde de los dones? Milagros. Hechos que no se pueden explicar por leyes naturales o según el orden natural de las cosas. Sucesos extraordinarios y maravillosos que no pueden ser explicados sino únicamente por la intervención divina. Este tipo de hechos fueron muy comunes en la época de Jesús. La Biblia realmente describe varios eventos acerca de sanidades y milagros que Jesús hizo. Calmar las tormentas, ¿no es cierto? Caminar sobre el agua, levantar muertos, sanar a ciegos, sanar de lepra, cojos de nacimiento, hidropesía, paralíticos. Varios milagros, varias sanidades que Jesús hizo. Vamos a diferenciarlo entre sanidades. Sanidades, vamos a referirnos a los hechos que tienen específicamente relación con la salud, aunque realmente eso también es un milagro. Si es que esa salud ha sido recuperada no por medios convencionales, sino que Jesús le dijo, sé sano. La mujer que le tocó el manto tenía una enfermedad. La mujer tocó el manto y el poder que tenía Jesús hizo que esa mujer fuera sana. Hubo una sanidad, pero también es un milagro. Pero lo vamos a diferenciar, los milagros de las sanidades, porque los milagros vamos a referirnos a lo que habíamos mencionado. Calmar tormentas y cosas de hechos naturales que Jesús hizo y los apóstoles también lo hicieron. La primera milagro que hizo Jesús está descrito en las Escrituras en el segundo capítulo de Juan. Bueno, ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? Jesús fue invitado a una boda. Y hay cosas muy particulares en esta descripción de este hecho. En primer lugar, no es que él llevó a sus amigos de paracaídas, a los 12, ¿no es cierto? Vamos. Bueno, a los chicos de ahora no sé si les llaman paracaidistas, pero nosotros en nuestro tiempo, quien iba sin ser invitado era un paracaidista. Ahora sí, no sé cómo les llaman ahora. ¿Cómo les llaman? Colados, ¿cierto? Me gusta esa palabra. No es que llevó a 12 colados, sino que probablemente fueron invitados. Es más, fueron invitados María, su mamá, y algunas otras personas. Y estaban en la fiesta y se acaba el vino. De todas las bodas hay vino, ¿no es cierto? Al menos en ese tiempo esa era la costumbre. Se acaba el vino y la mamá le dice, siempre preocupadas las mamás, no, hijito, se acabó el vino. ¿Qué le contesta Jesús? Mamita, no es mi hora, tranquila. ¿Por qué le dice no es mi hora? Porque las sanidades y los milagros que Jesús y los apóstoles hacían tenían un propósito. Un propósito que lo vamos a ver más adelante. Y lógicamente Jesús dijo, bueno, no es mi hora, no hay ningún propósito en este momento más que la gente siga divirtiéndose y tomando vino. Pero, como son todas las mamás, ¿no? A lo mejor, pues, Jesús, ya, mamá. Y les dice María le dice a la gente allí, hagan lo que les dice. Y dice, llenen las tinajas grandes. ¿Y qué sucedió? Conocemos la historia, ¿no es cierto? Sucede que fue el mejor vino. Fue el primer milagro que registran las Escrituras y está en Juan 2. Un poco más adelante, en el capítulo 4 se describe el siguiente evento. Un oficial del rey, o sea, una persona importante, un oficial del rey va donde Jesús. Le dice, Señor, mi hijo está enfermo. Y el Señor le dice, regresa a tu casa. Tu hijo está bien.
Y adivinen qué pasó. El hijo se sanó. Cuando regresaba el oficial, salieron a decir: ¡hey! Ni sabes, tu hijo ya está sano. Y él pregunta, dice: ¿cómo a qué hora fue? Dice: fue ayer, como a las 11 de la mañana. Y esa era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo está sano. Un milagro, una sanación, una sanidad, que registra como los dos primeros hechos que Jesús hace dentro de milagros y de sanidades. De allí en adelante hubieron muchas otras cosas. Y una de las cosas que quisiera tocar hoy se refiere a esto: muerte y resurrección de Lázaro. Ese está en Juan capítulo 11. En el primer versículo refiere esto: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces habían 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, y ellos eran procedentes de Betania, muy cerca de Jerusalén, y las escrituras dicen que estaba a 2 estadios de Jerusalén, mucha influencia de la capital de los israelitas, y estaba muy cerca. Entonces, estas personas que vivían allí eran muy allegados a Jesús. Lázaro, el hermano de Marta y María, era muy querido por Jesús, realmente era muy querido. ¿Qué sucede? En el 6 dice que alguien le vino a informar que estaba enfermo. Y cuando oyó Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué clase de amigo era Jesús? Su amigo estaba enfermo. Y le dicen: tu amigo está enfermo, tu querido amigo está enfermo. Y él se queda 2 días más. Eso me intrigó. ¿Por qué se queda 2 días más? Si realmente Jesús era tan preocupado de todas las personas, ¿por qué se quedó 2 días más? En el 15 describe por qué. Dice: y me alegro por vosotros. Antes de eso ya le contaron que había muerto. Diría: ya déjame, ya te quedaste 2 días, ya está muerto. Y Jesús le dice: no está muerto, él duerme. Y los discípulos dicen: bueno, si es que duerme por su enfermedad, ya se ha de recuperar. Pero Jesús quería decirles que está muerto. Así es que tiene que utilizar exactamente las palabras. Dice: no, realmente está muerto. Estoy diciendo dormido, pero está muerto. Y esto es otro tema que en algún momento hemos de ver, qué significa estar dormido y estar muerto. Dice: no, está muerto. Así es que vamos a Betania. Y los discípulos le dicen: Señor, acabas de salir de Jerusalén porque te iban a apedrear y tú quieres regresar allá. Y el apóstol Tomás, el incrédulo, dice: está bien, ok, si quieres regresar, vamos con Jesús. Y ahí todos vamos a morir apedreados allí, vamos. Pero Jesús dice: y me alegro, no por mí, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Recuerden que él se quedó 2 días a propósito. Y les dice a los discípulos, a los apóstoles: me alegro por vosotros, por no haber estado allí. ¿Por qué? Para que creáis. Lo que iba a hacer Jesús era algo tan importante para que sus propios discípulos puedan creer en Él. Ténganlo presente esto, porque vamos a repetirlo en algunos episodios más. Vamos a Él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Cuando un judío moría, era enterrado casi inmediatamente. O sea que cuando a Jesús le vinieron a decir, Lázaro está enfermo, realmente estaba tan enfermo que probablemente murió el mismo día. Porque Jesús llega a los 4 días de haber muerto y él se quedó 2 días. Entonces, Jesús sabía exactamente que esa persona, Lázaro, estaba ya 4 días mal, ya muerto. Les decía, ¿por qué les enterraban casi inmediatamente después de muertos? Por 2 razones. La costumbre judía indicaba que una persona que no era puesta en un lugar adecuado, sus restos no eran puestos en un lugar adecuado, generalmente en cuevas o en rocas cavadas a propósito y con grandes piedras, era deshonra para la persona porque no había preparado su tiempo de muerte. O porque sus familiares no habían preparado la honra para quien iba a fallecer. El segundo motivo por qué les enterraban casi inmediatamente era porque el ambiente, el clima, hacía que los cuerpos empezaran a descomponerse muy pronto. Calores muy altos. Estamos hablando de un lugar desértico en donde las temperaturas llegaban a 40 grados y aún más. Los cuerpos se descomponían tan rápidamente, entonces no les hacían velorios largos como es nuestra costumbre. No habían esos velorios. Se moría, recuerden qué pasó con Jesús, fue muerto, cogido y puesto de una vez allí. Ahí había un propósito adicional. Al siguiente día era sábado, era día de reposo y no podían enterrarlo. Entonces se apresuraron para el mismo viernes enterrarla. Bueno, entonces habían pasado ya 4 días desde que murió Lázaro. Marta y María estaban desconsoladas por el tema, por la muerte de su hermano. Y Marta sale corriendo del lugar donde estaba porque había muchos judíos, les dije que estaba muy cerca de Jerusalén. Muchos judíos habían ido a acompañarles a las hermanas dolidas por la muerte de su hermano. Y ella sale corriendo porque se entera, le avisan que Jesús estaba viniendo. Sale corriendo y los judíos, amigos que estaban allí, dice cómo le afectó la muerte de su hermano. Ella se está yendo a la tumba a llorar por él y le acompaña. Pero cuando llega a la tumba, le encuentra a Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice, no, él vivirá. Dice, yo sé que va a resucitar. En el día del juicio, todo el mundo resucitará. Dice, no, porque tu hermano va a resucitar. Y va a resucitar ahora. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro no era solamente un amigo, creía en Jesús. ¿Qué sucede entonces? Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Por si acaso no te has dado cuenta, Jesús, ya son 4 días y mi hermano ya hiede. Regresó al punto en el que Jesús se quedó 2 días más. ¿Y para qué dijo que se quedara? ¿Por qué se alegraba por sus discípulos? Para que crean. Si él hubiera venido enseguida, ¿qué hubiera pasado? Llegaba, quizás Lázaro estaba enfermo, le decía, levántate Lázaro, podía hacerlo. Y algunos hubieran dicho, qué suerte, se sanó. Qué coincidencia, llega Jesús y se sana. Así mismo debía haber pasado. Sí, su organismo debía haber funcionado. Y claro, como él comía mucha leche de cabra, tomaba mucha leche de cabra y comía queso de cabra, eso es bueno. La leche de cabra es bien bueno.
Y entonces por eso se sanó. O hubieran dicho, ¿saben qué? El emplasto ese que le puso la tía, eso es buenísimo, eso le sanó. Pero Jesús no quiere que quede ninguna duda para que crean. No para hacerse famoso, sino para que crean que lo que Él dice es verdad. Y Él viene en el nombre de su Padre. En el nombre de Jehová, viene con un propósito a la tierra. Y entonces, cuando esté su amigo, ya después de 4 días de muerto, entonces no va a haber ninguna duda de lo que va a pasar. Es realmente por el poder de Dios en Jesús. No va a haber ninguna duda. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No está diciendo vas a ver lo bueno que soy. ¿No te he dicho que si creerás, que si crees verás la gloria de Dios? Fíjese, para que crean los apóstoles, para que crean sus amigos. Hay 2 instancias. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Todos sabemos el desenlace. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, lo vieron lo que hizo Jesús, ¿y qué pasó? Creyeron en Él. Un propósito para que ese Lázaro fuera levantado de los muertos, para que crean sus discípulos, que crean sus amigos y que crean otras personas, los judíos que ni siquiera conocía a Jesús, a muchos de ellos. Amigos, las sanidades y los milagros que describe la Escritura tienen un propósito específico. Y vamos a seguir viendo cuál es. Bueno, desde allí habían muchos milagros y sanidades que hizo Jesús. La Biblia describe muchos de ellos, pero ¿sabe qué? Juan termina su capítulo, su evangelio, diciendo lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tantas cosas que hizo Jesús, de hecho, que las Escrituras no pudieron recoger todo lo que hizo Jesús. Y todas aquellas, no me cabe ninguna duda de que tenían un propósito, como las que están descritas en las Escrituras. La administración con sanidades y milagros fue también practicada por sus apóstoles, por sus discípulos y por todos aquellos que pudieron recibir el mensaje de salvación y creyeron en Jesús. Esto fue algo notorio, porque hay un hecho que a veces encontramos en varias partes de las Escrituras, en varios de los Evangelios, pero yo quiero referirme al que está en Marcos 16, del 15 al 18. Vamos a leer los 2 primeros. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es un mandato que les dio. Y continúa.
Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese, hay un mandato de llevar la palabra de Jesús y hay unas señales que seguirán a los que creen. Y estas señales tienen un propósito. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Milagros. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanidades. ¿Puede conectar lo que hemos visto hasta este rato, lo que hizo Jesús con un propósito, con esto que les acaba de decir a sus discípulos? Amigos, todas estas cosas, todas las señales que siguen a los que creen, tienen un propósito específico. No para traer mucha gente a la congregación, no para que haya gente que tiene el don de sanidades y milagros y pueda presumir o pueda hacer shows en donde la gente se entere que Él es el poseedor de los dones de sanidades y milagros. Amigos, el propósito de las sanidades y milagros es para acompañar la palabra que debe ser predicada a toda criatura. Ese es el propósito. Y los primeros cristianos tenían muy claro esto. Y lo practicaban. Porque vino el Espíritu Santo en Pentecostés y les llenó a todos del Espíritu Santo y obviamente les dio dones. Y sabe que después de que Pedro sana a un cojo de nacimiento que tenía 40 años, le meten en la cárcel los judíos, los fariseos, los sacerdotes, y dicen, no tienes que seguir haciendo esto. Y él le dice, oigan, ¿qué me están pidiendo? ¿Creen que les debo hacer caso a ustedes o a Dios? Y la gente, no teniendo con qué acusarle, le sueltan. Y él llega a los suyos, no solo a los apóstoles, a los suyos. Recuerden que, entre paréntesis, el día de Pentecostés no estuvieron solo los apóstoles, sino 120 personas. Él llega a los suyos y les cuenta, y ellos dan gloria a Dios. Y sabe que un poco más adelante señala, hacen esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ese es el propósito principal por la oración. Sin embargo, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿A qué les lleva el pedir que hagan sanidades y señales y milagros? El hecho de procurar llevar la palabra. Llevar la palabra es el primer propósito y debe estar acompañados. Mientras, Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. ¿Y qué pasó? Cuando hubieron orado, el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Todos están llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito principal? ¿No escuché? ¿Cuál es el propósito principal por el cual ellos oraron? ¿No escuché? Llevar la palabra, el propósito principal. Y para que crean, no solamente las personas de fuera, ellos mismos, para que crean sus amigos y otros más, hay señales, sanidades
y milagros. ¿Cómo estamos? Hemos entendido el propósito. Quizás ustedes ya lo tenían claro. Para mí fue una revelación. Yo he preparado este tema por más de un mes. Y he cambiado varias veces y hace unas 2 semanas le decía a mi mujer, yo no sé si es que debo predicar esto. Realmente tengo muchas cosas en mi mente. No sé. Y el Señor me fue poniendo, esto fue cambiado varias veces, esta prédica fue cambiada varias veces, porque hasta ese momento yo había puesto lo que creo que debería haber puesto. Sin embargo, a partir de entonces el Señor me ha guiado a decir lo que les estoy diciendo. Y no me queda ninguna duda que fue el Señor que me dio la palabra. También el libro de los Hechos, si ustedes leen Hechos, les animo para que lo hagan, está lleno de relatos acerca de lo que hicieron los cristianos. Y vuelvo a repetir, no fueron solamente los apóstoles, por eso no dije lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles hicieron la mayoría, pero también ellos animaban para que hagan otras personas, porque todos eran llenos del Espíritu Santo. Pablo, Felipe, varios de los apóstoles hacían muchas señales y milagros. Hechos 8:5-8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, ¿qué cosa? Gran gozo en aquella ciudad. A veces cuando veo este tipo de cosas, he estado viendo en el internet como algunas iglesias, sobre todo hipercarismáticos, llevan la palabra, me estremece de una forma fea. No sé si es que realmente hay gozo en las personas que reciben eso. A mí no me produjo ningún gozo ver algunas exageraciones en donde hay verdaderos artistas para manejar las multitudes. Y yo no dudo de la obra del Señor con ellos, ni estoy juzgando. Lo que sí me causa un poco de preocupación y de temor santo, temor de Dios, de usar cierto tipo de cosas a nombre del Señor y atribuirse dones especiales. Yo no quiero que dejemos de practicar las cosas que las Escrituras nos dicen. No estoy diciendo que esto no debemos hacerlo en nuestra congregación. Creo que deberíamos hacerlo. Lo que estoy diciendo es que eso debería hacerse con un propósito. Y un propósito que nos enseñan las Escrituras para qué fueron esos dones, sanidades y milagros. No quisiera realmente en ningún momento que ignoremos y nos perdamos la bendición de Dios, de que su Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, porque hay otras personas que lo utilizan de una manera diferente y que usted ni yo no estamos de acuerdo. Y con el temor de Dios, yo clamo al Señor para que nosotros podamos llevar su palabra con sanidades, prodigios y milagros. ¿Sabe por qué? Porque los postreros días empezaron en los tiempos en que vino el Espíritu Santo.
y no han terminado los postreros días. Los postreros días siguen y ahora estamos más cerca que nunca del final. Esto es parte de los postreros días. Y en los postreros días pasarán todas estas cosas. Acuérdense lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo y la gente empezó a preocuparse. Está relatado en Hechos 2. Y Pedro les dice: tranquilos, esto estaba ya predicho por el profeta Joel. Y relata así: y en los postreros días, desde el 17, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amigo, los postreros días no es que tuvieron un receso. Pentecostés, postreros días, receso, no son postreros días, y después vendrán postreros días. Desde el día de Pentecostés estamos en los postreros días. Y estas fechas en las que estamos viviendo, amigos, son lo más cerca de la finalización de los postreros días que nos ha tocado vivir a la humanidad. Estamos en los postreros días. Muchas de las señales de los últimos tiempos se han cumplido. Otras se están cumpliendo y algunas se cumplirán en no muy largo tiempo. Entonces debemos predicar como predicaban los primeros cristianos. Predicar con denuedo la palabra de Dios. Y predicar un evangelio no solo de palabras, sino un evangelio de poder, del poder de Dios. Fíjese qué pasaba. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder de Dios, el Espíritu Santo. Por eso Él dio dones a su iglesia. No creo, queridos amigos, no creo que hemos sido fieles al no ser una iglesia que ora y a ser una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y lo digo con una mano en el pecho y con todo mi corazón delante de ustedes. Si realmente queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, debemos ser una iglesia que ore y una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Hemos estado preocupados porque esta iglesia se empiece a organizar y tener los papeles y todo eso, que no está mal, está bien, porque debemos cumplir con las cosas que establece la ley. Debemos ser organizados porque no somos un grupo que nos movemos al antojo de algunas personas, pero debemos tener la dirección de Dios en nuestra congregación. Debemos ser una iglesia que ore, una iglesia que use la organización que nos ha permitido tener para llevar su palabra, mientras el Señor extiende su mano con prodigios, sanidades y milagros. Estamos reuniéndonos desde este domingo
20 minutos antes, quisiéramos reunirnos desde 1 hora antes para orar y pedirle dirección al Señor. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes para que estemos aquí 10:40, 20 para las 11, orando, clamándole al Señor que nos dé dirección. No queremos hacer las cosas que solamente nos parecen buenas, queremos hacer las cosas excelentes de acuerdo al propósito y al diseño que Dios tiene para habernos reunido en este lugar como miembros de esta congregación. Venga, aquí vamos a estar. Venga. ¿Y sabe qué? El Señor nos guiará a que podamos llevar la palabra, a que podamos impactar nuestro círculo de influencia, nuestras familias, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, de estudios, nuestro círculo de influencia, con quienes estamos. ¿Por qué no la ciudad? ¿Por qué no más allá de la ciudad? Amigos, estamos en los últimos tiempos. No podemos perder tiempo tratando de ser una iglesia bonita. Tenemos que ser una iglesia obediente. Y yo les reto, amigos, de que hagamos las cosas con la dirección del Señor. En oración, es muy importante su oración. Y que aprendamos cómo usar los dones, cómo llevar la palabra. Yo no quiero que ahora usted por emoción diga, sí, tiene razón, sí, voy a hacer eso. Yo quiero que usted ponga la mano en el pecho y sienta el llamado de Dios, porque usted está aquí con un propósito, no está por coincidencia. El Señor le trajo con un propósito, y los propósitos del Señor se cumplen con o sin nosotros. ¿Quiere ser parte de los planes del Señor? Oremos. ¿Quiere ser parte de los planes del Señor? Llevemos su palabra. ¿Quiere ser parte de los planes del Señor? Déjele que el Señor le muestre cuál es el don que puso en usted para que sea utilizado para la gloria de Él y para llevar su palabra. Puede ponerse de pie.